señala con precisión que el proveedor deberá emitir las alertas a los consumidores. Todas las alertas que se requieran con la finalidad de proteger al consumidor de cualquier eventualidad social, cualquier eventualidad sanitaria respecto a los productos que se tienen, siempre y cuando obviamente la autoridad lo haya apercibido de que están esos medicamentos, esos productos en general que están fuera de control o fuera de norma oficial, ya sea mexicano, internacional o simplemente una norma mexicana, que se deberán emitir y se deberán poner esas alertas para que no se puedan consumir los productos. En el mismo orden de ideas, la Procuraduría tiene hasta 10 días para determinar si ya existe el levantamiento, que ya se haya cumplido con los requerimientos y si ya el producto puede ser consumido. Bajo qué características y bajo qué preceptos sanitarios o legales se pueden determinar y se pueden ya vender esos productos. Asimismo, también debemos saber que de conformidad con el artículo 32 respecto a la información y publicidad, queda prohibido que cualquier artículo que se consuma, que esté al público en general o que tenga ciertas características de salud, no podrán hacer ninguna referencia, leyenda o información que digan que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones de profesionales. Se debe contar con toda la autorización propia de la institución correspondiente, así como los documentos que avalen cierta autorización. No es permitido que se manejen publicidades que vayan en ese sentido y mucho menos que no estén debidamente avalados. Y en todo momento la Procuraduría Federal del Consumidor va a supervisar y en su caso autorizar cierta leyenda. Por otro lado, no se podrá someter de manera voluntaria la publicidad con información vinculante. Por ningún momento se debe vincular cualquier producto a alguna vinculación, servicio o beneficio. Por ningún motivo. Conforme al artículo 44, también se manejan en relación a los productos y marcas. Los resultados de las investigaciones, encuestas que de alguna manera estén estudiadas o avaladas, no se podrán precisar en ningún producto esas leyendas, por ningún motivo. Asimismo, conforme al artículo 65, que se refiere a la venta o preventa de tiempo compartido, en ese sentido, la Procuraduría debe publicar en forma permanente la lista de proveedores o prestadores o intermediarios que se dedican a todo lo correspondiente a los tiempos compartidos. Y por ningún motivo va a venirnos a cobrar cualquier despacho contable. Eso lo señala en el artículo 66. Siempre y cuando tanto el proveedor como la Procuraduría nos va a señalar quiénes son los despachos facultados o autorizados para este tipo de cobranzas. También, respecto al capítulo de derechos de los consumidores, se adiciona el artículo 76 bis 1, que señala, entre otras cosas, que el proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes o productos o servicios utilizando medios electrónicos u ópticos o de cualquier otra tecnología, se guiará por las disposiciones de la norma mexicana oficial correspondiente. Obviamente, esta debe estar expedida por la Secretaría de Economía y contendrá, entre otra información, las especificaciones, características, condiciones, términos y garantías del producto, los mecanismos del consumidor que pueda verificar la operación
la guía, el instructivo. Asimismo, ¿en dónde son los proveedores para algunas refacciones, para el servicio, la tecnología, la reparación y el mantenimiento de esos productos que se venden? También, ¿en dónde se pueden realizar las quejas, los reclamos y la prestación de todas las peticiones que se hagan para el pago, la entrega o, si es el caso, la reclamación o devolución del producto? También, conforme al artículo 87, de conformidad con el artículo 77, se modifican las fechas, los tiempos de garantía. Si bien es cierto que ya se tenían 60 días como garantía del producto, ahora se incrementan a 90 días. Asimismo, de conformidad con el artículo 77, antes se tenían 60, ahora 90, conforme al artículo 81, que señala que el producto que ya se había reparado y vuelve a descomponerse de la misma falla, por supuesto, de la misma falla, se tendrán, antes eran 30 días, ahora son 90 días los que se tendrán nuevamente de garantía. Asimismo, en el artículo 87 también se precisa que si no queda el producto, se tendrá el derecho de que le repongan a uno un producto nuevo, no reparado, uno nuevo. Sí, solo sí, obviamente está dentro de la garantía correspondiente y con fundamento en la póliza y todas las características que con precisión se señalen. No podemos hacer la reparación de la reparación y pedir todavía uno nuevo. Si ya está fuera de garantía, lo mandamos a reparar, sí, pero finalmente ya es viejito, se descompone, le pedimos al señor de la esquina que lo arregle y no le vamos a pedir uno nuevo. Por eso tenemos 90 días para que se haga la reparación de la reparación y quede perfectamente bien. No vamos a permitir por ningún motivo que quede mal o dejarlo al abandono de ese producto. Por eso existe la Procuraduría, donde podemos quejarnos y obviamente nos lo van a reparar hasta nuestra total satisfacción. Cumplimiento a las características respecto al procedimiento de queja ante la misma Procuraduría. Tenemos que levantar un acta circunstanciada si es el caso, porque hay varios procedimientos dentro de la misma Procuraduría. Puede ser electrónico, puede ser vía telefónica o presencial. Dado el caso, tendremos, si es necesario, que levantar un acta circunstanciada, los testigos correspondientes y toda una relatoria de los hechos u omisiones que manifiesten las consideraciones que estamos requiriendo y que lo precise el testigo que llevemos de nuestra parte. Asimismo, también el proveedor nos podrá con toda prontitud, se podrá defender o nos podrá reparar o negociar, si es el caso, de alguna reparación del daño. Respecto a los contratos de adhesión, sí, estamos hablando del artículo 127, 28 y 28 ter, que es la reincidencia de la omisión o de la comisión de infracciones respecto al cumplimiento de los contratos de adhesión. En este sentido, tenemos también nuestras facultades para exigir el cumplimiento de todos esos contratos. Pero debemos tener mucho cuidado, porque la misma ley lo precisa. Debe estar autorizada ese contrato de adhesión por la misma Procuraduría Federal del Consumidor. Si no está autorizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, por supuesto, no puede ser exigible en este sentido. Sí se puede exigir en el sentido de nuestros derechos como consumidores, pero no como contrato de adhesión, porque entonces, si no está autorizado y no leímos nosotros, si no leímos el contrato que no estaba autorizado por la misma Procuraduría, entonces tendremos que exigir nuestro derecho de queja, no de adhesión propiamente de ese contrato,
porque finalmente es responsabilidad directa del proveedor. Ahora bien, también nos señala el artículo 134 que se adicionó, perdón, 134 bis que se adicionó, que las multas que imponga la Procuraduría serán consideradas como créditos. En este sentido, ¿puede haber alguna negociación con la Procuraduría? Sí, pero directamente. Ahora bien, ese crédito fiscal, por supuesto, que imponga respecto a una sanción la misma Procuraduría, se ejercerá de conformidad con los lineamientos propios en cuanto a los créditos fiscales que se emitan en sanciones. Eso son solamente las sanciones que emite la Procuraduría en contra del proveedor. Independientemente a nosotros, como consumidores, nos debe reparar o resarcir el daño. Independientemente de eso, la Procuraduría determinará si hay un incumplimiento o una negligencia respecto a las condiciones del proveedor. Nosotros como consumidores nos debe resarcir el daño. Ese crédito fiscal, en su momento, deberá ser de conformidad con el reglamento de la misma Procuraduría y, si es el caso, podrá negociar tiempos, pero siempre aplicando el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. En ningún momento se van a implementar mecanismos de pago multas a través de medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología. Van a ser directamente conforme lo especifica el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Y tiene el infractor, en este caso el proveedor o el fabricante de alguna manera, el tiempo suficiente como para poder interponer algún proceso administrativo que no esté de acuerdo para su cumplimiento. Tendrá 30 días hábiles a partir de la notificación para interponer su recurso correspondiente. Asimismo, debo apreciar que estos comentarios que se hacen muy en forma resumida, lo podemos analizar con toda la información respecto a las adiciones y a las modificaciones que hubo en toda la ley. Obviamente, en comparación de la ley anterior, con base a las modificaciones que se realizaron, se publicaron, me refiero, el 11 de enero de 2018. Si quieren toda la información, está en Word, en el blog Javier López Recamier. Y por supuesto está abierto para cualquier consulta y para cualquiera que quiera analizar con mayor precisión los artículos, porque ahorita solamente comentamos los adicionados, los que se agregaron me refiero, no se comentaron con precisión los que se modificaron, porque si no, por supuesto, sería toda una clase de horas y no cabe en estos sistemas. Les agradezco mucho que nos puedan ver, que nos puedan revisar en el blog y que analicen todas las propuestas que se manejan dentro de estos sistemas. Muchas gracias, que pasen buenas tardes.